Hay historias que no pueden comprobarse con la ciencia, pero tampoco pueden negarse con la razón. Y estas son una de ellas. Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Cuéntate Otra. Wow. Andrés, ¿cómo estás? Estoy intrigado. Ya me siento como espectador ansioso de escuchar los temas. Pero pues los temas los traemos nosotros, precisamente. Así es. Y pues sí, gente, aquí estamos en otro episodio de Cuéntate Otra. Esta vez vamos a hablar sobre los doppelgangers. Yo creo que es una palabra que todos hemos escuchado. Todos tenemos una noción más o menos de qué es. No hay como que mucha explicación que buscarle, a diferencia de otros casos, como los súcubos, por ejemplo, que sí son cosas que tienen como que mucha mitología detrás. Un doppelganger simplemente es un doble, básicamente. ¿O tú qué habías escuchado sobre los doppelgangers? Sí. O sea, básicamente es como verte a ti mismo, pues. Una copia tuya, pero una versión mala. Uh-huh. En resumidas palabras. ¿Tú has tenido experiencias más o menos parecidas a algo como de doppelganger? No, fíjate que no. No. Me ha sucedido, creo, ver a otras personas de que esa persona se parece un chingo a esta persona. Y ya hasta ahí, pues. Uh-huh. No comprobé teorías ni nada, pero a lo mejor era una persona que de verdad se parecía mucho, uh-huh, o era un doppelganger. Pero no estoy seguro si los doppelganger aplica así de que yo vi a tu doppelganger, o tienes que ver tú mismo a tu doble para decir, ese es mi doppelganger. Yo creo que aplica en ambos casos, porque yo las experiencias que medio he tenido de doppelganger también son así como tú, que veo a personas en lugares y momentos en los que no pudieron haber estado. Uh-huh. Y sí da como que miedo. Se me hace que en uno de los capítulos anteriores conté esa anécdota y fue por lo que surgió la idea del tema. Pero recordando así rápidamente, yo una vez en el Oxxo vi a una tía que pues ella no es como que se vale por sí misma como para andar en un Oxxo sola. Un Oxxo que estaba lejos de donde ella vivía. Y ese mismo día la internaron porque tuvo como que un pequeño derrame o algo así. Que después todo salió bien, ¿verdad? Pero como que después de una experiencia así, sí te quedas así como que, ay, no manches. O sea, yo la vi en el Oxxo. Sí. Y no pudo haber estado en el Oxxo. Y bien dicen que cuando ves a algún doppelganger, que algo malo puede pasar, ¿no? Sí, y pues al menos en esa ocasión. En el tema horas, ahí sí no estoy seguro de qué decirte. No sé si decirte si a la hora a la que yo vi a mi tía fue antes de que tuviera el derrame, durante o después. Pero, pues yo creo que si todavía encima me hubieran dicho así de que no, es que la hora a la que la viste, precisamente fue la hora a la que la ambulancia la recogió. Sí. Pues sí me hubiera impactado todavía más. Sí, pues no mames. O sea, ¿pero murió o sigue viva? No, a día de hoy ella sigue viva, quedó bien. Después de ese mini derrame no quedó... Porque ya es que de repente la gente mayor tiene mini derrames y pues como que ya después de ahí no quedan bien. Sí. Y pues no fue el caso. Ella a día de hoy todavía, pues goza de sus 5 sentidos y de su razón normal. Entonces, pues afortunadamente, pues todo salió bien. ¿Y no le preguntaste? O sea, ¿no le comentaste tu experiencia? Fíjate que no, porque en mi familia, y eso ya son otros temas, como que siempre están todos peleados, y precisamente en ese entonces mis tías se estaban peleando por ver quién se hacía responsable de ella. Oh. Entonces como que toda esa fue una situación como que incómoda, porque era de que, ay, no manches, Pilar ya se puso mala porque no se cuidaba, porque tal persona no se hacía cargo de ella. Sí. Y sí fui a verla una vez a el IMSS. Estaba ella en el IMSS, pero era como que todo muy incómodo, porque nadie estaba así como que en plan amable. Uh-huh. Entonces estaban así como que, ay, Pilar, ay, es que tú no la cuidaste, ay, es que no sé por qué me hacen venir aquí. Entonces pues como que yo no me involucré mucho. Ajá. Y pues sí. Okay. Quizás otro día hablemos de
conflictos familiares. Sí. Ese es un tema que da para mucho, pero es como que para hablando por hablar, más bien. Sí, gente. Porque, para los que no sepan, tenemos otro podcast que es Hablando por Hablar. Ahí se los encargamos. Así búsquenlo en YouTube, Hablando por Hablar. Y en Spotify no los he estado subiendo porque pues primero necesitamos gente en YouTube y ya de ahí pues nos extendemos, ¿no? Uh-huh. Pero sí, el día de hoy tema Doppelgangers. Yes. ¿Cómo ves? ¿Empiezas tú primero o empiezo yo? Si quieres, yo empiezo. Ok. Yo empiezo con una historia que, bueno, la dinámica de las historias que traigo yo va mucho por el lado del doppelganger queriéndose... mejor no les digo. Mejor después de que escuchen la historia, pues ya, les cuento. Okay. Para no spoilearles nada. Pero bueno, esta es la historia de una madre que pues es madre soltera, de cierto modo, porque está divorciada. Tiene su pareja en el tiempo en el que narra esta historia, pero pues ella es madre divorciada y tiene a sus dos hijos. Es un chico y una chica. Me parece que sus nombres son Emma y Jake. Entonces, el problema empieza, o los problemas empezaron un día que ella tenía que quedarse en el trabajo hasta más tarde. Uh-huh. Hasta más tarde de la hora en la que sus hijos llegaban de la escuela. Sí. Porque pues esto es Estados Unidos y tienen esa cultura de que el bus de la escuela lleva a los hijos a la casa, ¿verdad? Uh-huh. Entonces era de que los hijos iban a llegar a la casa, pónganle que a las 5, cuando la mamá típicamente ya estaba ahí. Pero esta vez la mamá iba a llegar a la casa hasta las 7, digamos. No. Iban a tener los niños unas 2 horas de estar sin la mamá. Pero pues realmente esto no era un problema, porque los niños ya sabían cuidarse lo suficiente como para estar 2 horas solos. No eran niños grandes, eran niños relativamente pequeños, como de primaria, digamos. Pero pues como eran 2, y como eran 2 horas, y como ya habían pasado por situaciones así antes, pues la madre dijo, pues simplemente quédense 2 horas solos, y después ya llego yo, ¿verdad? Sí. Entonces... ya cuando la madre llega a la casa, uh-huh, pues abre la puerta y están sus hijos ahí. Pero lo raro es que su hija se le queda viendo con cara de confundida. Sí. Y la madre le pregunta, hola Emma, porque Emma es el nombre de la hija, ¿estás bien? Tienes cara pues extraña, ¿no? Y la hija le dice... Sí, mamá, pero ¿por qué te fuiste cuando acababas de llegar? Te fuiste así sin decirnos nada. Ajá. Y la mamá se queda pues confundida. Le dice, no, hija, ¿de qué estás hablando? Pues yo acabo de llegar ahorita. Sí. Apenas salí del trabajo y apenas llegué pues conduciendo, ¿verdad? Uh-huh. Y la hija le dice, no, es que tú estabas aquí hace 20 minutos y pues nos estabas cortando fruta. Así como típicamente nos das fruta cuando llegamos de la escuela, pues nos estabas cortando fruta hace como 20 minutos, pero te fuiste de repente, sí, sin decir nada. Obviamente la madre escucha esto y pues se asusta un poco, se alarma, se pone nerviosa, pero pues considera la posibilidad de que a lo mejor su hija pues esté jugando, esté haciéndole una broma o algo por el estilo. Uh-huh. Pero para su sorpresa, el hermano de la chica, su hijo, que se llama Jake, respalda la historia de Emma. Y pues él afirma, sí, mamá, tú estabas aquí hace 20 minutos, pero sí, te estabas como que comportando un poco raro, porque cuando yo llegué de la escuela y te quise abrazar, tú en vez de abrazarme, como lo haces siempre, como que nomás me diste unos golpecitos en la cabeza, así como le das golpecitos a un perro, no sé. Okay. Sí, mamá, tú te estabas comportando un poco rara, como que te veía distante, no me abrazaste, y de hecho, el hijo dice, olías un poco diferente a como usualmente hueles. Entonces pues ya la mamá
escucha esto y se queda más extrañada. E incluso va al refrigerador a fijarse y pudo ver que efectivamente ahí en el refrigerador había fruta picada, así como contaban los hijos en la historia que le estaban diciendo. Sí. Y curiosamente, la fruta estaba cortada exactamente como ella la cortaba. Ella les cortaba la fruta así como que en rebanadas muy delgaditas. Entonces, pues como que ya juntando la anécdota de su hijo y de su hija y ver que estaba la fruta ahí en el refrigerador, pues todo esto la hizo sentirse un poco asustada, ¿verdad? Al final del día, si le rebuscamos, los niños se lo pudieron haber inventado, se pudieron poner de acuerdo, pudieron haber cortado la fruta, aunque eso sí era ya un poco más rebuscado, porque pues son niños chiquitos. Y como que ellos no tenían la costumbre de cortarse su propia fruta, ¿verdad? Entonces eso era ya como que rebuscarle mucho para no creerse la historia. Pero bueno, un par de días después, después de que la cosa estuviera tranquila, de que ya sus hijos no le dijeran nada parecido, de que la vieron en un momento en el que ella realmente no podía estar ahí. Después de esto, en un par de días, la mamá estaba en el supermercado haciendo las compras de la semana, como hacía siempre. Pero de repente le llega una llamada de un número desconocido. Entonces pues ella contesta, así también un poco extrañada porque no suele recibir llamadas de números anónimos. Ella pues como que se relaciona siempre con la misma gente. Sí. Entonces contesta la llamada y ella escucha su propia voz. Y pues la voz que ella estaba escuchando le estaba preguntando por Emma, su hija. Le preguntaba a la voz: hola, oiga, disculpe, ¿está Emma? ¿Me la puede pasar al teléfono? Entonces la mamá escucha esto y cuelga la llamada rápidamente. Dice algo así como que no, ahorita no está disponible, y cuelga rápidamente, asustada. Entonces, justo después de esto, ella llama a su casa donde iban a estar sus hijos y les pregunta si alguien había llamado, preguntando por ella, la mamá. Y le dicen: no, mamá. Le dice el hijo: no, pero justo ahorita, hace pocos minutos, acaba de llamar una persona preguntando por mi hermana, preguntando por Emma. Pero ya cuando fui por ella para pasársela al teléfono, pues habían colgado la llamada. Y pues ok, o sea, la mamá dice: qué raro. Sí. Pero bueno, intenta ignorarlo. No le di importancia. Es como que meme de las creepypastas, de lo que no. Sí. Después de esto, los hijos le platican un poco sobre la llamada y le dicen que sí era la misma voz de su mamá. Sí. O que al menos era una voz muy parecida, pero que había algo que no sonaba correcto. Había algo en la voz que sí era muy parecida a la de la mamá, pero no sonaba del todo igual. Como que había algo que ellos no podían describirle, que hacía que no se sintiera como que estaban hablando con su mamá. Y ya cuando la mamá se fija en el número de la llamada que llegó a la casa, ya después de que ella se fue al supermercado y todo, pues chequé el número de la llamada que recibieron en la casa y efectivamente pues era el mismo número de la llamada que ella recibió en su teléfono cuando estaba en el supermercado. Sí. Pasaron días y pues aparentemente todo estaba tranquilo, todo estaba normal, ya no se repetían anécdotas así como estas, pero después de una semana, más o menos, ella otra vez iba a tener que trabajar hasta tarde. Porque esta vez iba a tener una capacitación para la cual se iba a tener que mover a otra ciudad que estaba cerca. Y básicamente ella iba a estar ausente todo el día. Iba a salir de la casa, digamos, a las 7 de la mañana y iba a llegar hasta las 9 de la noche. Porque iba a tener una capacitación del trabajo en otra ciudad. Sí. Entonces, bueno, esta vez
como ya los niños iban a estar solos más tiempo, ahora sí le pidió a alguien que los cuidara. Y le pidió a su novio, a su pareja de ese entonces. Ujú. Y pues el novio de la mamá tenía buena relación con los niños, entonces pues eso realmente no fue ningún problema. Entonces, ya en la noche, cuando la mamá llega a las 9 de la noche aproximadamente, tan pronto como abre la puerta, pues ve a su novio ahí y el novio le pregunta que si ya se ve mejor, porque se veía muy cansada hace rato. Y la mamá se queda así como que, a ver. ¿Cómo que si me siento mejor? ¿Cómo que cansada hace rato si pues yo acabo de llegar? Y el novio le dice, no. Hace 20 minutos tú estabas aquí. Y de hecho le dice el novio, me contaste incluso cosas sobre la capacitación, me contaste cosas sobre tu día. Me dijiste que el instructor era muy aburrido. Me dijiste que hicieron así como que unas dinámicas de juego de rol en la capacitación esa. Y me contaste que tus zapatos te estaban incomodando mucho en el día. Y la mamá se queda así como que, ok, o sea, sí el instructor era muy aburrido. Sí, los zapatos me incomodaron todo el día y sí tuvimos unas dinámicas de grupo ahí en la capacitación que tuvimos. Y pues sí, esas eran cosas que yo planeaba contarte. Pero es que de veras acabo de llegar justo ahorita. Y la manera en la que pues ella le corroboró a él que acababa de llegar, fue que le mostró la ruta del GPS de su teléfono. Le mostró, mira, aquí está la ruta que puse para regresar. Aquí pone que yo salí en el carro a las 8:20 y que acabo de llegar justo ahorita a las 8:58. Literal, aquí está la ruta, yo acabo de llegar ahorita. Y pues el novio ve eso y se queda pálido. No sabe cómo reaccionar. Y pues ya después de esto, la mamá sube al cuarto de los niños para ver cómo estaban, ¿no? Porque ya tenía como que un poquito el pendiente de si los niños estaban bien por todo lo que estaba pasando. Sube al cuarto de los niños y pues ve que ya estaban dormidos los dos y se acerca para cobijar a su hija porque estaba como que destapada. La hija se despertó un poco y así como que entre sueños, como que balbuceando, así cuando estás entre despierto y dormido, le dice algo así como que, ay mamá, traes ropa diferente. Pero la mamá ya no le preguntó nada porque la hija está quedando prácticamente dormida. Se está quedando dormida. Pero pues esto aumentó su preocupación. Ya se va al cuarto de ella a dormir con su novio y pues en toda la noche los dos no pudieron dormir bien. La mamá cuenta que ella pues volteaba a ver a su pareja y podía ver cómo estaba así como que pasmado, como que solo estaba acostado boca arriba mirando al techo, así con los ojos pelados. Con los dientes pelados, no, con los ojos pelados. Así. Ándale, con sonrisa tipo Joker, no sé. Pero sí, básicamente no pudieron dormir esa noche. Al día siguiente, ¿qué pasa? Bueno, ellos intentan empezar su día, todo normal, no quieren alarmar a los niños, no quieren asustarlos, pero pues como que ya después de procesar más las cosas, el novio como que la aparta un poco para hablar con ella, ¿verdad? Y le dice, no, es que mira, aparte de las cosas que tú hiciste ese día, también me estabas hablando sobre muchas cosas que solo tú podías saber. Me recordaste sobre unos planes que teníamos este fin de semana. Me estabas platicando de unos problemas que está teniendo Jake, tu hijo, con un profesor. Y también me estabas hablando de los planes del cumpleaños de Emma, que se está aproximando, su hija. Entonces era como que, ok, o sea, esta persona le contó cosas de ese día que solo la madre podía saber. Le contó planes del futuro que solo ella podía saber. Y lo que él menciona
como que la cosa peculiar es que sí, esa persona pues parecía saber todas esas cosas, pero en la manera que tenía de hablar se sentía como si estuviera ensayado todo lo que estaba diciendo, como si estuviera leyendo de un guión, casi casi. Como que no eran cosas que sabía realmente, sino cosas que había estudiado y que solo estaba repitiendo. O sea, el novio decía eso. O sea, es que todo lo que tú decías en ese entonces se sentía como que ensayado, como si estuvieras leyendo un libreto. No se sentía como que tanto algo que estuvieras contando de manera orgánica. Y bueno, los niños ya no le han dicho nada sobre ver a otra persona, sobre ver a su doble. Pero como que en ciertas cosillas se les nota inseguros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Emma, cuando la mamá la deja en la escuela, de repente le dice, mamá, prométeme que de verdad eres tú. Y el hijo, de repente, Jake, como que de juego, también le hace preguntas que solo la madre puede saber. Entonces, como que de cierto modo, el miedo como que sí se está transfiriendo a los hijos. Sí. Los hijos sí sienten como que un poco esa inseguridad. Y bueno, ya la situación ha sido como que tan recurrente, tan alargada, que esta persona, la madre, ya es como que se cuestiona. Y si cada vez más, deja de estar claro quién es el doble y quién soy yo. O sea, como que ya es una crisis medio de identidad existencial, no sé, de que, ok, y si realmente el doble soy yo, ¿cómo sé si yo soy la auténtica o no soy la auténtica? No manches, eso ya... Y eso está muy cabrón. Sí. Y, pues, ahí termina la historia, básicamente. O sea, ya no pasó nada más. No sabemos qué más pasa. Wow. Yo creo que ese final así... donde no hay un remate y nos encontramos al doppelganger y le partimos su madre. Como que está mucho mejor porque pues es como que pasó un suceso y ya, no se supo qué. O sea, te deja la intriga de quién, cómo y por qué. O sea, sí, como que sí da miedo eso. Sí, porque imagínate de repente tú enterarte que te dijera Diana de que, ¿te acuerdas ayer que cuando estábamos desayunando me contaste X cosa? Y tú así como que, no te conté eso. Ajá. Y así como que cada vez más anécdotas así. Sí, o sea, no, o sea, imagínate, güey. Es como, no sé, se me viene a la mente, renuncio a mi trabajo, un compañero no se entera y me ve al día siguiente y... pero me ve actuando raro, incluso poco violento o algo así. Ándale, que fuera como que ya acciones que te afectan a ti. Exacto. Directamente. Y no sé, grosero o así. Y luego de rato se saca de onda y de rato saliendo del trabajo me manda mensaje. Oye, ¿por qué fuiste así conmigo hoy en la tarde? ¿De qué hablas? Pues yo renuncié ayer y hoy ni siquiera fui, no sé. Es como que no mames. Como que son dos lados diferentes, ¿no? Porque si se dan situaciones más extremas, como que es el estrés, no sé. Pero si son cosas así como que bien sutiles, sí, como que yo digo que ahí es cuando tú ya te cuestionas, ok, o sea, ¿quién es el real? Si estamos haciendo prácticamente las mismas cosas, o sea, cosas que yo haría, él las está haciendo, como no sé si es al revés. Exacto. O sea, no, está complicado. Y eso pasa cuando te cuentan que te vieron así. Pero ¿qué pasa cuando tú te logras ver a ti mismo? O sea, logras ver a tu otra versión de ti. ¿Tú qué harías? Si ves tu copia, si vas posando por la calle y lo ves o algo así, ¿le hablarías? No, yo siento que estarías como que cruzando un portal muy cabrón, así, ¿no? Como que estableciendo contacto, ¿no? Con tu doble. Ajá. Honestamente, yo siento que yo me ignoraría. ¿Te ignoraría? O sea, me impactaría mucho, pero sí sería así como que no lo veas. Si no miras, no está. ¿Y si se te queda viendo? Pues también lo ignoraría. ¿Y si ves que se acerca a ti? Ay, sí, ya me cago. Ay, sí, ya me cago. Pero sales corriendo, te quedas.
Uy. No, pues yo creo que me quedo. Sí. Ajá. O sea, esperas a que llegue y a ver qué te dice. ¿Y qué cosa te podría decir tu doppelganger? Así No como sé. que si se te acerca y te habla a la cara. No sé, güey. Algo así también bien mundano de que te pregunte la hora. Pero que tú lo veas cara a cara y definitivamente digas, no mames, soy yo. Sí, o sea, que te diga, oye, ¿me puedes decir la hora? Y se te queda así, güey. Sí. Y tú así de... Y el otro vato viéndote así, güey. O no sé, güey. Imagínate que se acerque y él se saque de onda también, así como que... ¿Y tú quién eres? Porque eres igual a mí. Oh. ¿Te imaginas, güey? Que vieras un doble tuyo, pero que lo ves a él más asustado que a ti, ¿verdad? Sí, güey, así como que... No, ¿qué? Aléjate o algo así, güey. Ah, eso es buen giro, ¿eh? Y ahí sí ya entra ese tema de... ¿Quién es el real, güey? ¿Quién soy yo? Ah, güey. Verga. Pinches ideas fumadas. Si algo estamos juntando aquí son como que ideas fumadas. Sí, para un día, güey. no sé, vendérselas a un director de Hollywood o algo, yo qué sé. Un escritor. Un escritor. Fíjate que ahorita que estabas contando la historia, se me ocurrió así una idea muy, a lo mejor muy pendeja, pero que no he visto en ningún otro podcast y que creo que podría innovar. Y sería un podcast así contando historias de terror, pero con actores de doblaje o actores, en donde cuando cuentan la historia, literal la están interpretando, o sea, de que te están contando la historia y acá gritan o lloran o cuentan y actúan la escena. Así, güey. Como que sería algo... Pues eso más que podcast, como que sería video regular, ¿no? No, pero así sentados, no lo están actuando, pues. Ah, o sea, ok. nomás están interpretando con la voz, como si estuvieran doblando una escena de un anime. Ajá. Así, pues. Sería como que una primera toma, que salga lo mejor que puede salir. Ajá, exacto. Estaría chido, ¿eh? Estaría chido. Estaría padre, ¿no? Deberíamos estudiar actuación para hacer. Sí. Pero bueno, ahora yo voy a contar voy a relatar una de las historias que traigo aquí. No son tan extensas, la verdad, como la que tú nos contaste, pero a ver qué se cuece. Va. Año 1845. La llegada de la nueva profesora. Un internado elegante en Livonia, lo que hoy sería Letonia. El Pensionat von Nieuwelk era un lugar exclusivo para señoritas de familias nobles. Un sitio donde el orden y la disciplina eran tan rígidos como las faldas de las alumnas. Cobro. Ese otoño llegó una nueva maestra de francés, Émilie Sarré. Una mujer de unos 32 años, cabello castaño claro, siempre amable, pulcra, algo nerviosa, pero eficiente. Las alumnas la adoraron desde el primer día. Sin embargo, algo extraño empezó a notarse. No era su forma de hablar, ni su aspecto, sino una sensación que nadie podía describir. Una presencia tal vez duplicada, como si la habitación no tuviera una Emily, sino dos. Un día de clase, mientras Emily escribía en el pizarrón conjugaciones de verbos franceses, una alumna gritó. Varias más levantaron la cabeza y entonces todas lo vieron. Junto a la profesora, de pie, estaba otra Emily. La copia imitaba sus movimientos, pero sin sostener la tiza. La verdadera escribía, la otra movía su mano en el aire, como si dibujara palabras invisibles. Las alumnas se quedaron mudas. Una pestañeó y el doble desapareció. Emily se giró, confundida, sin entender por qué la miraban así. Los días pasaron. Las apariciones se repitieron. A veces, mientras Emily caminaba por el jardín, una figura idéntica a ella podía verse acompañándola a pocos pasos, reflejada en las ventanas del edificio. Otras veces,
El doble se manifestaba en salones vacíos, haciendo tareas que Emily haría minutos después. Un día, durante una clase de costura, sucedió el evento más aterrador. Emily había salido un momento al jardín y mientras tanto, su doble apareció sentada frente a la clase, quieta, cosiendo con gestos lentos y pesados. 2 alumnas llenas de curiosidad se acercaron. Una trató de tocarla y sintió algo sólido, como tela densa. La otra, en cambio, dijo que su mano pasó a través de un aire espeso y helado. Ambas se desmayaron del miedo. Cuando Emily regresó, las jóvenes estaban pálidas y el fantasma, entre comillas, había desaparecido. Con el tiempo, las estudiantes comenzaron a temerla. Decían que verla 2 veces era mal augurio, que su doble anunciaba enfermedad o desgracia. Emily empezó a debilitarse. Cada vez que su otra versión aparecía, ella sentía que la energía le era drenada, como si su cuerpo quedara vacío por dentro. Una noche, el director del colegio la llamó a su despacho. Los padres de las alumnas estaban alarmados. «Señorita Sake», le dijo con voz grave, «no puedo explicar lo que ocurre, pero su presencia altera a los jóvenes. ¿Podría darme una razón para todo esto?» Emily bajó la mirada. «No es la primera vez que pasa», respondió. «¿Qué quiere decir?» «He perdido 18 trabajos por la misma razón». El director... 18. Sí. El director, horrorizado, no tuvo más remedio que despedirla. O sea, ya eran 19. Tras su salida, Emily desapareció del registro histórico. Nadie volvió a saber de ella. Pero las alumnas del Pensionnat Bon Nouvelle juraron que lo vivido fue real. Los reportes se registraron años después por el investigador Robert Dale Owen, quien documentó los testimonios sin contradicciones. Hasta hoy, el caso de Emily Sage se considera el más fiable encuentro con un doppelganger registrado. Los psicólogos lo interpretan como una alucinación colectiva, los físicos como una falla perceptiva y los místicos como una grieta entre 2 realidades. Dicen que todos tenemos un doble en algún lugar del mundo, pero si un día lo ves, que no te mire a los ojos, porque si lo hace, tal vez sea él quien se quede y tú quien desaparezca. Chan, chan, chan. Está como chido porque te plantean la posibilidad de que a lo mejor ese doble puede ser algo como de un universos paralelos. Sí. Sí. En vez de una como entidad demoníaca o espiritual o ve tú a saber qué. Ajá. Creo que eso sí es como que muy un caso real, ¿verdad? Porque recuerdo cuando estaba investigando como que me encontré ese nombre y pues sí, como que era de que el caso real de no sé quién. Uh-huh. Madres, güey. Sí, así es. De hecho, este relato que conté es un caso real de las épocas. No me acuerdo qué año dije ahorita. Déjame lo checo. Esto sucedió en el año 1845. Y la siguiente historia que más al rato voy a contar es caso contrario. Es una historia moderna. Pero que más al rato te voy a hablar de ella. Que eso me trae la idea de que también otro buen tema para este podcast puede ser así como que viajes en el tiempo o cosas similares. Cosas sobre universos paralelos. Sí. Pero específicamente así como que anécdotas de cosas que le hayan pasado a la gente. Que te cuestiones así como que, o sea, este mundo, ¿cuál es? Esta realidad, ¿cuál es? La Matrix. La Matrix. Y pobre señora con 19 trabajos perdidos a causa de eso. No manches. No, güey, eso.
No, güey, no mames. Se me hace muy exagerado. De hecho, no sé si ese dato sí sea real. Porque se me hace muy exagerado, güey. Pero bueno. Si tú creías en los doppelganger en tus creencias, ¿por qué te inclinarías más? ¿Como por el lado de algo de universos paralelos? ¿O por el lado de una entidad demoníaca, espiritual, algo? Yo me inclinaría más por el lado de una entidad demoníaca que intenta tomar tu lugar y que de alguna forma tal vez no puede tomar tu cuerpo y pues... Toma tu persona. Toma tu persona, sí. O sea, lo que intenta es hacerse pasar por ti, hacer creer a los demás que él eres tú y de alguna forma deshacerse de ti. Aunque fíjate que yo me inclinaría más por el lado de los universos paralelos. Porque no es algo en lo que yo me detenga a pensar mucho. Pero a veces yo sí digo así como que... Ay, a lo mejor hay un universo paralelo en el que yo tomé esta decisión en vez de la decisión que sí tomé. Y me imagino así como que... ok, a lo mejor cada diferente decisión que uno toma... como que todas las ramificaciones de las opciones que pudiste haber tomado... yo me lo imagino así como que son universos paralelos. No sé. Y pues no sé, hay como dice la historia, quizás en algún momento, de alguna manera, hay una brecha entre realidades. Y pues ahí se mezcla tu persona de otro plano, no sé. Verga, pues eso como que da más de qué hablar, porque imagínate... Sí. Todas las decisiones que uno toma en su vida, todo lo que pudiste haber hecho y no hiciste y qué consecuencias pudo haber traído. Por ejemplo, no sé, o sea, desde el simple hecho de ese día en el que yo estaba en Facebook y pues conocí a Diana, ¿no? Si esa noche no me hubiera metido a Facebook, tal vez no hubiera conocido a Diana, no me hubiera casado, no existiría Dalis. Y es que a veces las cosas más importantes de la vida de uno se deciden en un segundo. Sí, o sea, pues todo lo que está pasando en mi vida se decidió gracias a eso. O sea, fue así, pues algo, o sea, no sé, ahorita lo pienso, me acuerdo del momento, es como que no mames, ese momento... Cualquier cosa me pudo haber distraído de no meterme a Facebook en ese momento. Sí. De que tu mamá te hubiera hablado de que, ay, hijo, venme a ayudar con los platos. Ajá. Y ya se te va el rollo y cuando regresas a tu cuarto, en vez te metes a YouTube y ya cuando te metes a Facebook ya no te la encuentras a ella. Exactamente. Cualquier mamada así... y si te pone a pensar así bien cabrón, o sea, tú en ese momento pues no le das importancia al momento o no sabes hasta dónde puede llevar toda esa decisión que tomaste. Sí. Y ahorita es como que estoy viendo y no mames, o sea, todo lo que hubiera cambiado, o sea, a lo mejor ni siquiera existiría esta casa aquí arriba, ¿sabes cómo? No sé, son muchas cosas. Con las decisiones se construyen cosas. Cambia el mundo con las decisiones de uno. Sí. Por eso también está el tema de pues los diferentes mundos. A lo mejor hay un mundo en el que sí, pues esta casa no tiene este segundo piso construido. Exactamente. Es que fíjate, güey, todo lo que sucedió a causa de un like o de una solicitud de amistad. Una vida, una casa. Sí. Un podcast a lo mejor. Y yo siento que para historias ese tema de universos paralelos, yo siento que se presta para mucho. Pero por lo general no me gusta porque las historias, ya hablando de series y de películas que te manejan el tema de universos paralelos, por lo general se agarran de eso para escudarse en huecos argumentales. Así como que cosas que están mal escritas y que no se pueden explicar, como que decir, es que es un universo paralelo. Y por eso, pues como que hay una serie de Netflix que pegó mucho. No sé si tú la llegaste a ver, creo que se llama Dark. ¿Dark? Ay, no me acuerdo. Es una que trata sobre universos paralelos y líneas temporales. No sé, güey. Bueno, pues esa serie pegó mucho en su tiempo. Y a una parte de mí, pues le dan curiosidad, le dan ganas de verla. Pero otra parte no. Porque como que sí me ha tocado ver películas o series o historias que se escudan en eso para que su historia no tenga sentido. Es como que... pues eso ya no me gusta tanto. Sí, es como que pinche película fea. No, es que es otro universo. Ándale, sí. Exacto. Sí. Pero bueno, no sé qué te parece. Sí, seguimos con mi próxima historia. Sí, adelante. Va. En esta ocasión
yo también les voy a relatar esta segunda historia. Entonces, bueno. Dice así. A mi parecer... A mi parecer la ciencia ha llegado a explicar muchas cosas que antes eran paranormales para la humanidad. Hoy en día se han encontrado muchas respuestas e incógnitas que nos han perseguido por años. Pero no estamos exentos a que nos sigan ocurriendo situaciones en las que no hallemos una respuesta clara. Aquí es donde me temo que me he enfrentado a algo que ni yo puedo hallarle una respuesta. He llegado a ver profesionales de la salud y me han ayudado poco, incluso brujos o curanderos, mas no he logrado obtener una solución. Por ello quiero compartirles mi historia, que no tiene más de 3 meses que comenzó y que aún sigo arrastrando. Sé que quizá parezca muy extraordinario o anormal, pero ya sobrepasó todos mis límites emocionales y me ha superado por completo. Hace 3 meses me encontraba en casa de mis padres en un viernes por la tarde y acababa de regresar de trabajar cuando pensé en salir un rato a dar la vuelta con un par de amigos de la misma calle en donde vivo yo. Y mientras planeaba lo que haría ese fin de semana, recibí una llamada a mi celular de uno de ellos. Se escuchaba muy molesto y me comenzó a gritar. Me preguntaba dónde estaba y que dónde me había metido, mencionándome que desde hace un par de horas me estaba esperando en la salida de los baños públicos. Me desconcertó con todo esto que me decía. No sabía de lo que estaba hablando. Yo tenía un par de horas de haber regresado de la oficina y no entendía lo molesto que estaba. Así que le mencioné que yo ya estaba en mi casa y que no había quedado con alguien para salir. Llegué a pensar que quizá se había equivocado de número, pero no me dio la oportunidad de contestarle, arremetiendo de nueva cuenta en contra de mí. Me dijo que no bromeara con él, pues insistía en que hace un par de horas los dos estábamos caminando en la plaza cuando le había dicho yo que tenía que ir al baño, y no había salido hasta que decidió marcarme. Después de esto, él colgó el teléfono y me imaginé que quizás intentaban hacerme una broma, pero su conducta hacia mí fue bastante seria y él no era de las personas que hacían bromas a los demás. En cuanto pretendí regresarle la llamada, recibí otra llamada de una amiga. Se trataba de una chica que me gustaba mucho, así que procuré contestarle rápidamente y de la mejor manera. Pero al momento de saludarla se notaba enojada y molesta. Nuevamente me reclamaba una situación similar a la anterior con mi amigo, pero en otro lado de la ciudad. Traté de comentarle que quizás había una confusión, pues no tenía mucho de regresar del trabajo, pero ella insistía en que hace una hora estaba platicando con ella en su casa, y de la nada me desaparecí cuando ella se distrajo un poco. Ciertamente comprendía muy poco y no sabía qué decirle, ya que eran dos situaciones muy similares y yo no entendía lo que pasaba. No pasaron ni 5 minutos cuando decidí salir de la casa para verme con mi amigo que me había marcado al principio. Pero ¿cuál sería mi sorpresa de que mis padres al verme se sorprendieron? Pues ellos creían que yo había salido hace más de 2 horas. Les comenté que era imposible, pues apenas había regresado de la oficina. Sin embargo, al hacer memoria, no recordaba que alguien me hubiera saludado al llegar o que me hubieran visto. Me dijeron que bajé de las escaleras y me despedí, comentándoles que regresaría más tarde. Si esto se trataba de una broma, ya se estaba saliendo de control y se estaba tornando muy desagradable. Así que lo pensé mejor, por si se trataba de una broma. No seguiría con ella. De ese modo, tomé la decisión de mejor quedarme en casa a descansar y esperar a que cualquier confusión pasara. Al caer la noche, había terminado de ver un programa y ya tenía sueño. A mi cuarto solo llega la luz de un poste que daba la suficiente luz a través de las cortinas para que yo pudiera andar sin encender el foco. Me recosté y sin darme cuenta caí repentinamente en un sueño muy profundo. Me sentía muy cansado y exhausto, pues de algún modo sentía que había caminado demasiado.
Poco rato pasó cuando tuve una sensación de pesadez extrema. Fue cuando me desperté, pero por alguna situación no podía moverme ni un solo músculo. Inmediatamente supe que se trataba de una parálisis de sueño, la cual me sucedía cuando estaba muy cansado. Pero algo adicional a una parálisis de sueño me comenzó a ocurrir. Hola. Déjale, pongo pausa si quieres. ¿Qué pasó? O sea, ¿dónde me quedé? Sorry, es que como ya sabrán los antiguos suscriptores de Cuéntate Otra, pues a veces hay unas pequeñas interrupciones. Ok. Ya encontré dónde me quedé. Por un pequeño humano. Por un pequeñín humano, sí. No podía moverme ni un solo músculo. Inmediatamente supe qué sucedía y se trataba de una parálisis de sueño, la cual me sucedía cuando estaba muy cansado. Pero algo adicional a una parálisis del sueño me comenzó a pasar. De repente pude escuchar una serie de ruidos, algo o alguien estaba moviendo mis cosas. Se podían oír los pasos que pasaban de un lado a otro, e inclusive llegué a pensar que sería mi madre quien estaba ahí buscando algo. Pero me acordé que había puesto la llave de la puerta. De hecho, con la mirada volteé a ver a la puerta y confirmé que estaba cerrado. Ahí fue cuando lo vi a él. Una sombra que pasó a un lado mío y estaba moviendo mis cosas enfrente de mi cama. No podía verle el rostro. Se había quedado ahí inmóvil, sin siquiera mover un solo músculo, y empezó a tararear un conteo del 10 hacia abajo. Y por más que intentaba hablarle, aún no lo lograba. Seguía intentando mover cualquier articulación mía, pero no podía. Duró así varios minutos, y conforme avanzaba el tiempo, yo ya podía mover los dedos. Respiré profundo para tranquilizarme, y cuando ya había tomado el control de mi cuerpo y parpadeé, aquella silueta que había visto desapareció. Me quedé sentado varios minutos pensando en lo que me había ocurrido. No sabía si se trataba de un terror nocturno o otra cosa. El punto es que eso aún lo sentía tan real e irreal al mismo tiempo, que en un momento pensé que todo había sido un mal sueño. Así que decidí dormir nuevamente y tratar de tranquilizarme. Pero al día siguiente, el sábado por la mañana, tenía la intención de platicarlo con mis padres, pero fueron ellos quienes, desconcertados, me observaban y me aseguraron que yo había salido esa mañana e incluso me había despedido. Nuevamente, alguien me estaba suplantando. Esto ya se estaba poniendo extremo. Les pregunté si llegaron a saber a dónde me había ido, por lo que mi padre me dijo que cuando salí de la casa corrió a preguntarme a dónde me dirigía, pero ya me había ido. Todo esto ya me daba muy mala espina. Sin embargo, el comentario que me dio mi madre en ese instante fue el que más me desconcertó, pues decía que todo esto podía ser productos de espíritus. Mi madre siempre fue de la creencia de que en la casa se aparecían espíritus o duendes que hacían bromas a la familia. Esto lo tomé en tono de burla, pero siendo honesto, cuando volví a mi habitación, consideré aquellas palabras como una posibilidad. Nuevamente, en otra noche, una serie de ruidos extraños me despertaron. Ahora esa figura ya estaba frente a mí, totalmente inmóvil. Alcanzaba a ver la silueta de ese ser y pude distinguir su rostro, el cual ya me veía y me sonreía con su enorme y grotesca dentadura. Aquella cosa no se movía, solo se mantenía de pie frente a mi cama, mientras sonreía y empezó a tararear de nuevo un conteo. Cerré los ojos y comencé a rezar. Cuando abrí los ojos, eso ya no estaba. No sé en qué momento se fue. Tomé la decisión de no salir ese fin de semana, tener mi teléfono apagado y no salir de la habitación. Esta vez no habría excusa de que yo saliera del cuarto, ya que yo mismo le había puesto llave. Fue así que la noche llegó y me dispuse a dormir. Mientras estaba intentando dormir, no retiraba la mirada de la puerta. Si algo llegaba a pasar en ese momento,
estaría preparado para ello, pero el sueño fue más fuerte que yo, provocando que cayera profundamente dormido. Al día siguiente podía sentir nuevamente un extremo cansancio. Ya no podía seguir de ese modo, temeroso a que alguien estuviera suplantándome, por lo que decidí ir al inicio de semana con un especialista para que me dijera qué pudiera ser lo que me estaba ocurriendo. Pero su respuesta no fue tan efectiva y no era lo que yo esperaba. Me comentó que aquello que me estaba ocurriendo tenía un nombre especial, el cual se le conoce con el nombre de doppelganger. Se trata de gente que podía verse a sí mismo frente al otro. Sin embargo, lo que le parecía aún más extraño fue que ese otro doble mío llegaba a interactuar con los demás suplantándome. Me dio una serie de medicamentos que me ayudarían a descansar. Como seguía viendo a esa sombra por las noches, regresé con el psiquiatra, quien me recetó un medicamento aún más fuerte, lo cual por fin después de varias noches ya había logrado dormir. Pero una mañana después de levantarme para bañarme me di cuenta de que mi espalda me ardía demasiado. Traté de observarme y verificar qué era aquello que me dolía y se trataba de varios arañazos en mi espalda. Varios de ellos aún se apreciaban recientes. Inmediatamente corrí a decirle a mi madre, quien al verme no dudó en volverme a recordar que podrían ser espíritus. Me pidió que le dejara rociar agua bendita y que pusiera tijeras en forma de cruz bajo la cama. Con esto tendría más que suficiente para que aquellos seres dejaran de molestarme. Esto estaba fuera de mi lógica, pero no tenía más que perder. Así que opté a que lo hiciéramos. He de aceptarlo y no entiendo por qué. Esa noche logré dormir muy bien, sin molestias y sin medicamentos. Han pasado ya 3 meses desde que mi madre comenzó a rociar con agua bendita la casa y colocar tijeras en forma de cruz. Las cosas mejoraron, aunque a decir verdad, aún he tenido pesadillas en lo que mi figura vuelve otra vez, pero ahora con peores intenciones, pues en mis sueños aquella figura termina de contar hasta el 0, se me acerca y me sonríe. Pues muy buena historia, mi querido. Te impactó realmente, me ¿verdad? Me impactó tanto que me dejó sin palabras, güey. Sí. Y sí. Y bueno, yo voy a contar la última historia del día de hoy. Voy a tratar, queridos oyentes, porque tenemos aquí un invitado de honor. Una invitada, bueno, a 2, pero una de ellas es muy, digamos, hiperactivo. Pero bueno, voy a tratar de contarlas, si no, ahí las contaré en una parte 2. Va. Las redes sociales son espejos. Reflejan lo que queremos mostrar, no lo que somos. Pero, ¿qué pasa cuando el espejo te devuelve algo más? Algo que no eres tú. Jennifer Marlowe tenía 28 años. Esta historia se desarrolla en Austin, Texas, y es de abril del 2020. Ella era o es una diseñadora gráfica freelance, tranquila, algo reservada, fan del café frío y de los gatos. Vivía sola en un pequeño departamento al sur de Austin, y como la mayoría durante la pandemia, pasaba horas navegando en Instagram viendo las vidas de otros. Una noche, mientras revisaba su feed, notó una cuenta sugerida, @JenniferMarlowe_, casi igual a la suya, con un solo guión bajo al final. Abrió el perfil y se le heló la sangre. Las fotos eran las mismas, su cara, su departamento, su gato, hasta la taza amarilla que usaba cada mañana. Pero lo más perturbador es que las fotos estaban subidas con fechas distintas. Algunas eran imágenes que ella aún no había publicado, y otras mostraban cosas que no recordaba haber hecho nunca. En una aparecía cocinando con el cabello recogido, algo que odiaba hacer. En otra, abrazando a un hombre que no reconocía. Y una última, ella, dormida en su cama, la foto tomada desde la puerta de su habitación.
Jennifer pensó que era una broma. Denunció la cuenta a Instagram. Pasaron 3 días sin respuesta. Cada vez que entraba a la aplicación aparecían nuevas fotos, nueva versión de ella haciendo cosas que no había hecho. Una noche decidió tomar una captura de pantalla y llamó a la policía. El oficial a cargo, David Klein, la visitó personalmente. Ella le mostró la cuenta. El hombre frunció el ceño. ¿Y está segura de que no es un clon de su perfil? Jennifer negó con la cabeza. No, mire, esta foto, apuntó con el dedo. Fue subida ayer, pero la blusa que llevó allí la acabo de comprar hoy. Aún tiene la etiqueta. El oficial tomó nota. Pidió acceso a los metadatos y prometió investigar. 2 días después, la cuenta había desaparecido. Jennifer trató de olvidar el asunto. Volvió a trabajar, a su rutina, a sus series. Pero una madrugada, a las 3:12 de la madrugada, su celular vibró. Una notificación. Una nueva solicitud de mensaje en Instagram. Era una cuenta nueva. @Jane.Merlowy. Y el mensaje decía: no denuncies más. Déjame vivir también. Jennifer soltó el teléfono. Bloqueó la cuenta. Al siguiente día, cuando fue a revisar su galería de fotos, había imágenes nuevas. Imágenes que no había tomado. Ella, frente al espejo, sonriendo, con una expresión que no era la suya. El oficial Klein pidió ayuda al departamento de cibercrimen. Rastrearon las direcciones IP de las cuentas clonadas. El resultado fue desconcertante. Todas provenían del mismo módem doméstico de Jennifer. No había hackeo externo, no había actividad remota. Era como si ella misma estuviera subiendo las fotos desde su propio apartamento. Klein, preocupado, volvió a visitarla, pero cuando llegó encontró la puerta entreabierta. El gato maullaba, la televisión encendida, el celular sobre la mesa y en la pantalla del teléfono una transmisión en vivo. Una mujer, idéntica a Jennifer, sonreía a la cámara. Ya no estoy sola, dijo. Ahora somos 2. La transmisión se cortó abruptamente. La policía buscó durante días. Jennifer no apareció. No había señales de violencia ni rastro de entrada forzada. Solo una cuenta nueva, creada horas después. @real.jennifermerlowy. Con una única foto. Jennifer, o su doble, frente a un espejo, sosteniendo un cartel que decía: no soy la copia. El caso fue archivado como persona desaparecida sin evidencia criminal. Instagram eliminó todas las cuentas relacionadas, pero copias de las fotos circulan en Reddit y foros de internet bajo el título El caso de la chica que se siguió a sí misma. En tiempos donde las pantallas reflejan lo que somos, ¿cómo saber si del otro lado del vidrio alguien más nos está observando? Porque a veces el espejo no muestra tu reflejo, a veces muestra quien quiere reemplazarte. Y esa es la historia. Se me imaginó como los memes de Evil Peje. De que Evil Peje, yo tengo los mismos datos. Sí, güey. Esa historia estuvo chida, ¿no? Sí, doppelganger informático, ¿no? Sí, sí. Hacker. ¿Qué te pareció la historia a ti? ¿Estuvo buena? ¿O está más buena tu sopita? Pues bueno, yo creo que hasta aquí dejamos el episodio del día de hoy, gente. Andrés, redes sociales. Nuestras redes sociales son: en Facebook nos encuentran como Tell Me Another MX. En Spotify estamos como Cuéntate Otra. Ya saben que aquí en YouTube también somos Cuéntate Otra. Y el correo, por si nos quieren mandar una historia o lo que sea, dinero, no sé. cuéntateotra2024@gmail.com. Así es, gente. Nos vemos. Despídete. Diles adiós. Diles adiós. Nos vemos en un próximo episodio. Diles bye. Pero diles no nomás con la mano. Diles bye. Ahora no habla. Y todo el podcast. Ahora de repente se quedó muda. Nos vemos, gente. Chao.